Algo sin precedentes está ocurriendo en este momento. El plan secreto de Trump, que todos creían muerto, ha resucitado en Abu Dhabi. Y lo más inquietante, se ha reducido de 28 a 19 puntos. ¿Qué han eliminado? ¿Por qué ahora? Las reuniones secretas entre representantes estadounidenses y rusos ya están en marcha. Pero hay un detalle perturbador. Europa ha sido excluida deliberadamente del proceso. El secretario de Estado Rubio se niega incluso a reunirse con los diplomáticos europeos. ¿Por qué este repentino aislamiento de los aliados tradicionales? Mientras las élites negocian en hoteles de lujo, los misiles siguen cayendo. 7 muertos más en Kiev. La infraestructura energética, devastada. ¿Es esta intensificación una presión calculada durante las negociaciones? Lo más alarmante, los puntos más sensibles del plan se han reservado para una conversación privada entre Trump y Zelensky. ¿Qué están ocultando? ¿Por qué tanta secretismo? El territorio en disputa ya ha aceptado reducir su ejército a 800.000 efectivos. Una concesión sin precedentes. ¿Es esto solo el principio de un desarme mayor? Rusia insiste en que Europa debe participar, pero las acciones de Washington sugieren lo contrario. Estamos ante un nuevo orden mundial donde las potencias deciden el destino de regiones enteras sin consultar a sus vecinos. El ministro del Ejército estadounidense Driscoll se reúne hoy nuevamente con representantes rusos. Las fuentes indican que buscan acelerar el proceso. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué deadline no nos están contando? Si vives en Europa, especialmente en el este, escribe en los comentarios. ¿Están tus líderes locales informados de estas negociaciones que podrían cambiar el mapa geopolítico, o también los mantienen en la oscuridad? Analistas internacionales advierten sobre posibles consecuencias a largo plazo. La exclusión de la OTAN en estas conversaciones podría señalar un cambio radical en la política exterior americana. Mientras tanto, ciudadanos comunes siguen sufriendo las consecuencias de decisiones tomadas a puerta cerrada por élites políticas que raramente enfrentan las consecuencias directas de sus acuerdos. La tensión diplomática alcanza nuevos niveles con un cambio radical en el panorama geopolítico. El plan de paz de Trump, originalmente de 28 puntos, se redujo a 19, eliminando elementos cruciales. Esto no es un simple recorte, es una señal clara de que las reglas están cambiando. Los movimientos en las sombras son más reveladores que las declaraciones públicas. El Pentágono, mediante el secretario Driscoll, realiza aproximaciones discretas con Moscú, mientras el país fronterizo con Rusia acepta limitar sus fuerzas a 800.000 efectivos. ¿Es esto una concesión o una maniobra estratégica? Presenciamos un reajuste del orden mundial. Europa, tradicional aliada de Washington, queda marginada de las conversaciones. El secretario Rubio ni siquiera se reúne con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Este desaire representa un cambio en las alianzas globales. Mientras las élites negocian en Abu Dhabi, la realidad es otra. Los ataques continúan. La infraestructura crítica es destruida y aumentan las víctimas civiles. Lo que está en juego, el control sobre recursos estratégicos y rutas comerciales futuras. El Kremlin, jugando con precisión, insiste en la participación europea, sabiendo que complicará acuerdos entre Washington y Kiev. Es un ajedrez tridimensional donde cada movimiento tiene múltiples consecuencias. Macron, intentando mantener la relevancia europea, advierte contra la capitulación, pero su voz suena débil. Los verdaderos acuerdos se forjan en canales alternativos, lejos de los medios. Existe un elemento no mencionado que podría desestabilizar el tablero geopolítico. Los servicios de inteligencia detectaron movimientos que sugieren un nuevo actor a punto de entrar en escena, cuyas intenciones podrían cambiar completamente el curso del conflicto. Analistas especializados advierten que esta nueva variable podría reconfigurar alianzas históricas y provocar un realineamiento sin precedentes en las esferas de influencia global, especialmente en el corredor euroasiático, zona de interés estratégico tanto para Occidente como para potencias emergentes. La situación diplomática en torno al conflicto evoluciona, con Rusia mostrando apertura hacia el plan de paz propuesto por Trump, considerándolo base para negociaciones. El Kremlin está dispuesto a participar en un proceso diplomático estructurado, pero espera contactos oficiales de Washington. Rusia mantiene su coherencia estratégica, enfatizando resolver el conflicto mediante canales diplomáticos institucionales, evitando la diplomacia mediática, que genera confusión. Putin ha reiterado esta postura, subrayando la importancia del diálogo constructivo. La respuesta europea, particularmente de Francia, introduce matices. Macron,
Aunque reconoce que la iniciativa estadounidense se mueve en la dirección correcta, advierte sobre la necesidad de ajustes. Su preocupación es evitar que cualquier acuerdo se convierta en rendición del país, en conflicto o comprometa la seguridad europea. La posición francesa refleja una inquietud europea más amplia, el temor a que concesiones excesivas alteren el equilibrio estratégico regional. Macron ha señalado que un acuerdo no debe crear condiciones para que Rusia expanda su influencia hacia otros países europeos. El debate busca un punto medio que satisfaga las preocupaciones de seguridad de todas las partes. La región norte del Mar Negro deberá determinar qué compromisos acepta, siendo la única con legitimidad para decidir sobre su futuro territorial. Los observadores indican que estamos en un momento crucial donde la diplomacia podría abrir caminos hacia la estabilidad, pero las diferencias en expectativas complican el proceso. Me interesa conocer la perspectiva de nuestra audiencia. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan su ubicación para entender mejor cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. En los últimos días, las tensiones diplomáticas han alcanzado un nuevo nivel en torno a las negociaciones sobre el conflicto en la región fronteriza con Rusia. El tema central gira en torno al control de los activos rusos congelados, estimados en aproximadamente 100.000 millones, donde Trump busca obtener la mitad de estos recursos ubicados en territorio europeo. Los líderes europeos han sido enfáticos. Los activos congelados en Europa están bajo jurisdicción europea exclusiva. Esta postura firme marca un punto de inflexión en las relaciones transatlánticas, especialmente considerando la coalición de 30 países que se han unido para establecer un cuartel general de planificación en la región parisina. Un aspecto crucial del plan de seguridad involucra el fortalecimiento militar del país en disputa. Contrario a las demandas rusas de limitar las Fuerzas Armadas a 50-60.000 efectivos, como se propuso en las negociaciones de Estambul en 2022, el plan actual no contempla restricciones numéricas. La estrategia europea incluye un programa integral de entrenamiento y equipamiento militar, con la participación de fuerzas francesas, británicas y turcas. Estos efectivos se desplegarían una vez alcanzado un acuerdo de paz, siguiendo el modelo implementado en el flanco oriental de la OTAN. Sin embargo, las tensiones diplomáticas se intensifican. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha evitado notablemente reunirse con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, lo que refleja las crecientes fricciones entre Washington y Bruselas. Esta situación evidencia las complejidades del proceso de paz y las divergencias entre aliados occidentales. El futuro de la región dependerá de la capacidad de coordinar estos intereses diversos, mientras se mantiene un frente unido. ¿De qué país nos estás siguiendo? Comparte tu ubicación en los comentarios y cuéntanos cómo ves esta situación desde tu perspectiva. ¿Crees que estas tensiones diplomáticas afectarán el proceso de paz? Déjanos tu opinión en los comentarios. En medio de las tensas negociaciones diplomáticas, observamos un complejo juego de poder entre Washington y Bruselas por el control del proceso de paz en la región del norte del Mar Negro. La administración Trump busca mantener el control exclusivo de las conversaciones, excluyendo deliberadamente a la Unión Europea de las discusiones directas. El secretario de Estado Rubio ha rechazado reunirse con la representante europea, Kaja Kallas, enviando una clara señal sobre la intención estadounidense de limitar la participación europea. Esta movida estratégica demuestra cómo Washington está utilizando el acceso a las negociaciones como una herramienta de presión diplomática. Las delegaciones del país en conflicto y Estados Unidos han logrado un entendimiento común en Ginebra sobre los términos fundamentales del acuerdo. Se prevé una visita presidencial a Washington en noviembre para finalizar los detalles con Trump, marcando un momento decisivo en las negociaciones. Sin embargo, mientras la diplomacia avanza en los pasillos del poder, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. La capital del país fronterizo con Rusia ha sufrido intensos ataques nocturnos con drones y misiles, causando graves daños a la infraestructura crítica. Los ataques han dejado 6 víctimas civiles y decenas de heridos, afectando principalmente las centrales térmicas TEC 5 y TEC 6, lo que ha provocado interrupciones significativas en el suministro eléctrico y de agua. Se han difundido imágenes que supuestamente muestran el lanzamiento de misiles Kalibr desde la región de Novorossiysk, evidenciando la continua escalada militar mientras se desarrollan las conversaciones de paz. Esta dualidad entre la búsqueda de la paz y la persistencia del conflicto refleja la complejidad de la situación actual. La exclusión de Europa de las negociaciones podría tener consecuencias significativas para el equilibrio de poder en la región. ¿Desde qué país sigues esta situación?
Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu visión puede ayudarnos a entender mejor el impacto global de estos acontecimientos. En la última noche, el país vecino del norte experimentó uno de los ataques más intensos desde el comienzo del conflicto. Moscú lanzó una operación masiva que incluyó 22 misiles de diversos tipos y más de 460 drones, la mayoría de fabricación ruso-iraní. El impacto principal se concentró en la capital y sus alrededores, causando graves daños a edificios residenciales e infraestructura civil. El balance actual es dramático: 6 personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas. Los ataques se extendieron por múltiples regiones, incluyendo las zonas portuarias, donde se dañaron instalaciones relacionadas con el almacenamiento de alimentos, sin ningún objetivo militar aparente. Lo más preocupante es que 4 drones violaron el espacio aéreo de Moldova y Rumania, provocando una respuesta inmediata de la OTAN. Rumania se vio obligada a desplegar cazas para interceptar estas amenazas, elevando significativamente la tensión en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país afectado interpreta estos ataques como una respuesta directa de Putin a las propuestas de paz presentadas por Estados Unidos y el presidente Trump. Este acontecimiento demuestra la compleja relación entre los esfuerzos diplomáticos y las acciones militares sobre el terreno. Los objetivos principales fueron la infraestructura energética y servicios esenciales para la vida cotidiana. En la capital, varios edificios residenciales sufrieron impactos directos, incluyendo un drone que penetró en un apartamento. Los cortes de energía afectaron incluso al sistema de metro. Esta escalada demuestra la necesidad urgente de mantener la presión internacional sobre Rusia y continuar el apoyo militar y económico al país afectado. La comunidad internacional debe entender que cualquier pausa en la asistencia podría resultar catastrófica. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es importante entender la perspectiva global de nuestros espectadores sobre esta crisis. En medio de intensas negociaciones diplomáticas, la situación militar continúa escalando en la región. La noche pasada, el país vecino del norte lanzó uno de los ataques con drones más masivos de los últimos meses contra territorio ruso, especialmente en las regiones del sur y el Mar Negro. Este ataque no solo utilizó vehículos aéreos no tripulados, sino también misiles Neptune, de fabricación local, dirigidos específicamente contra instalaciones estratégicas como refinerías de petróleo, puertos petroleros y una planta de reparación de aeronaves. El Ministerio de Defensa ruso informó haber derribado 249 drones, marcando el segundo ataque más intenso desde el récord de octubre. La mayoría de las interceptaciones ocurrieron sobre el mar y la región de Krasnodar, aunque los impactos también alcanzaron Crimea y las regiones de Rostov y Bryansk. En Taganrog, el resultado fue particularmente grave: 3 personas fallecieron y 10 resultaron heridas, con daños significativos a viviendas, instalaciones industriales y vehículos. Un incidente notable ocurrió en el aeródromo cercano al complejo científico-técnico de aviación Beriev, en Taganrog, donde se reportó un incendio que posiblemente afectó al laboratorio volante experimental A-60. En la región de Krasnodar, según el gobernador, fue uno de los ataques más prolongados, dejando 6 heridos y más de 20 casas dañadas o destruidas. En respuesta a esta escalada, se ha convocado una reunión de emergencia de la coalición internacional. Este encuentro virtual contará con la participación de líderes clave, incluyendo a Macron, Starmer, Fredriksson y altos funcionarios de la UE como Antonio Costa y Ursula von der Leyen, en un momento crítico mientras continúan las negociaciones cerradas entre EU y Rusia sobre el plan de paz modificado de Trump. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es importante para entender cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. En medio de las intensas actividades diplomáticas, Rusia y Bielorrusia están consolidando su posición estratégica ante la nueva ronda de negociaciones sobre la situación en la región en disputa. El ministro Lavrov mantuvo un encuentro crucial con su homólogo bielorruso, Maxim Ryzhenkov, en Moscú, donde abordaron la seguridad del Estado de la Unión y coordinaron respuestas frente a los contactos entre Washington, Europa y la antigua República Soviética. La posición rusa es clara: cualquier plan de paz actualizado debe reflejar fielmente el espíritu y la letra de los acuerdos alcanzados entre Putin y Trump durante la histórica cumbre de Alaska. Moscú valora especialmente la iniciativa estadounidense en la búsqueda de una solución, marcando un notable contraste con las posturas adoptadas por Londres, Bruselas, París y Berlín.
Los principios fundamentales del Plan Trump se basan en los entendimientos logrados en Anchorage durante la cumbre ruso-americana del pasado agosto. Estos principios están generalmente reflejados en el plan, lo cual celebramos, señaló Lavrov, quien además confirmó la existencia de canales de comunicación activos con los colegas estadounidenses. Las autoridades rusas esperan recibir la versión que Washington considere como intermedia, una vez que hayan finalizado las consultas con los europeos y las autoridades del país fronterizo. Si mantiene el espíritu y la letra de Anchorage en los puntos clave acordados, estaremos ante una situación fundamentalmente diferente, explicó el diplomático ruso. Mientras tanto, más de 20 países aliados se preparan para establecer una posición común antes de que Washington presente los parámetros actualizados del acuerdo. Se discutirán los resultados de Ginebra, las líneas rojas establecidas y los posibles ajustes al Plan Trump. ¿De qué país nos estás siguiendo y cómo ves el desarrollo de estas negociaciones? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación.